África Central, 1994. Una nación pequeña, Ruanda, se sumerge en un conflicto interno de una ferocidad y una velocidad que el mundo jamás había visto. En tan solo 100 días, más de 800.000 personas fueron exterminadas. ¿Fue una guerra civil? ¿Fue un conflicto ancestral? ¿O fue algo mucho más preciso, algo mucho más monstruoso, algo que las leyes internacionales habían jurado prevenir décadas atrás? Esta es la historia de un genocidio, pero también la historia de cómo los marcos legales y jurídicos internacionales fueron quebrantados. Hoy, un equipo de expertos de derecho forense se encargarán de revisar qué leyes fueron fracturadas y por qué el derecho internacional no actuó. El día de hoy no solo recordaremos a las víctimas, sino también recordaremos qué pilares fueron fragmentados en el marco de este conflicto interno. Es por eso que analizaremos cómo fue fragmentado el derecho internacional de los derechos humanos y también el derecho internacional humanitario. Para entender este crimen debemos remontarnos a 1948. Tras el Holocausto judío, las naciones del mundo decidieron crear la Convención contra el Genocidio. Esto era un escudo contra la humanidad. Dentro del artículo 2 de esta convención se define el genocidio no como unos simples asesinatos, se define como la intención de destruir, ya sea completa o parcialmente, a una comunidad política, religiosa, étnica o racial. Esto es lo que los abogados llaman dolus specialis. Pero, ¿qué pasa con los civiles que se ven envueltos en conflictos? Aquí entra el derecho internacional humanitario. Su base teórica nace en 1949 con los convenios de Ginebra. Dentro de estos convenios, que incluso están ratificados por Ruanda, se establece la protección a cualquier civil que ya se vea inmerso en un conflicto o inherente a este. El artículo 3 común de los 4 convenios de Ginebra es fundamental, dado que establece una mini convención que se va a aplicar siempre, incluso en los conflictos internos, como lo es el caso de Ruanda. En esta se prohíbe que, en primer lugar, se atente contra la vida de las personas, en segundo lugar, que sea un trato cruel a las personas y en tercer lugar, a ejecuciones sin previo aviso. Lastimosamente, en Ruanda esto pasó desde el primer día. En enero de 1994, 3 meses antes del genocidio, Dallaire informó a la ONU de que el gobierno ruandés estaba entrenando a milicias para que fueran capaces de matar 1.000 tutsis cada 20 minutos. Pero la comunidad internacional se negó a actuar. Pero en la primavera de 1994, la teoría se enfrentó a la práctica más brutal. Los 5 requerimientos de la convención se cumplieron uno a uno. Matanza masiva, también se dio una lesión grave de la integridad física y también mental, y podemos ver que incluso también se dio un sometimiento intencional destinado a la destrucción masiva de la población. Pero ahora vamos a verlo con las gafas del DIH. El principio de distinción es la columna vertebral del DIH y este muestra que hay que diferenciar entre combatientes y civiles, pero podemos ver que solamente los ataques se pueden dar a los objetivos militares. En Ruanda este principio se aniquiló por completo porque la población civil tutsi era el objetivo militar. Aquí no hubo distinción de nada. La incitación pública y directa contra el genocidio por medio de medios de comunicación como lo fueron las radios de las Mil Colinas, fueron, aparte de un crimen independiente de la Convención contra el Genocidio, una violación completa al derecho internacional humanitario, porque podemos ver que no se puede sembrar terror en la población civil, pues este discurso de odio fue un acto de guerra contra la humanidad. Con el país en llamas, la comunidad internacional tenía un solo deber: prevenir, ya que la Convención del Genocidio en su artículo 1 y el derecho internacional humanitario se lo ordenaban. Paralelamente, el derecho internacional humanitario impone la obligatoriedad de cumplir sus normas y sus reglas en cualquier circunstancia. Es aquí donde el sistema falló, pues la misión de la ONU en Ruanda, UNAMID, cuando escaló la violencia, la comunidad internacional no reforzó esta misión, sino de alguna manera retiró las tropas. Es aquí donde hay un abandono flagrante y la violación de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario. Desde la perspectiva de los derechos humanos se violaron derechos más básicos, como el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido ni a tortura ni a tratos crueles, el derecho a la igualdad y no discriminación. Y es que el Estado ruandés, lejos de ser garante de estos derechos humanos, se presentó como su principal verdugo. Asimismo, la comunidad internacional, al no intervenir en Ruanda, se convirtió cómplice por omisión. Tras la masacre, llegó la hora de la justicia. La ONU creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, un mecanismo ad hoc para
condenar a los principales responsables de esto, y esto generó un legado para la historia. Y en Ruanda surgió un sistema único de justicia, las Cortes Gagas, que buscaban reconstruir el país desde la verdad y la justicia. Este fue un experimento que buscaba sanar las heridas. En el caso de Akayesu, en 1998, el TPIR hizo historia. Fue la primera condena por genocidio. Lo más importante es que el tribunal en su fallo enlazó el VIH y los derechos humanos. Akayesu, como alcalde, tenía el deber de proteger tanto el VIH como los derechos humanos, y no lo hizo. La sentencia demostró que estos cuerpos legales no son compartimientos estancos, se superponen y se refuerzan mutuamente para lograr una justicia más completa. Mirábamos los documentos de identidad. Si ponía Tutsi, los matábamos solo por su etnia, llamándoles enemigos del país, malas personas y villanos. Pero nuestros hijos ya no conocen todo eso. Ya no distinguen entre un Hutu, un Tutsi o un Twa. Deberíamos enseñar a nuestros hijos que todos somos ruandeses, sin divisiones, que entiendan que tenemos la misma identidad, que crezcan sabiendo que todos somos iguales, sin distinción alguna. El genocidio de Ruanda nos dejó cicatrices, pero también lecciones indelebles. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda y los Gakaka nos mostraron el camino hacia la rendición de cuentas. Sin embargo, también nos mostraron lo importante que es la acción preventiva. De Ruanda nace con fuerza el principio de la responsabilidad de proteger, R2P, que establece que la soberanía del Estado no es un derecho legítimo para poder hacer lo que quiera con su sociedad, sino que es una responsabilidad. Y si éste no tiene la capacidad para proteger a sus individuos de crímenes de lesa humanidad, esta responsabilidad recae en el sistema internacional. El R2P es el equilibrio entre el nunca más y la acción concreta. Es el deber a proteger que se olvidó en 1994. Recordar a Ruanda no es solo un imperativo moral, sino que también es la forma legal y ética de que el derecho internacional público no se quede solo en libros, sino que también actúe en el panorama actual. Aquí murieron más de 10.000 personas. Hay más de 45.000 personas enterradas en fosas comunes, entre las que fueron asesinadas aquí y otras cuyos cuerpos se hallaron en diferentes zonas de Nyamata. Tras el genocidio, los sobrevivientes intentaron recoger los cuerpos de nuestra gente que estaban esparcidos. Había muertos en las calles, en los campos, por todas partes, y los trajeron todos aquí. El genocidio de Ruanda no fue incomprensible. Fue un crimen definido por la ley. Y su ejecución, una violación a cualquier norma concebida para proteger al ser humano. En la intersección entre el derecho internacional humanitario ¿Y los derechos humanos? Y encontramos la verdadera medida de nuestra humanidad común y la obligación de defenderla. Conocer la ley es el primer paso, exigirla es el segundo paso, porque la ley, más que un veredicto, es una garantía para el futuro.